Plaza ADN. Junto a Lucía López, encontrémonos en tu Plaza ADN. Precisamente vamos a hablar de Aprendo Lab, esta aplicación destinada a profesores, a docentes, para acompañar el proceso educativo, junto a Ana Rad, que es directora de la Fundación Reimagina y creadora de esta aplicación, premiada en un Mundial de Educación. ¿Cómo estás, Ana? Hola, mucho gusto, Lucía. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir, además con más premios en el cuerpo, porque te habíamos invitado por Aprendo Lab, pero resulta que nos acabamos de enterar que ha sido reconocida como la emprendedora social del 2026 por la Schwab Foundation for Social Entrepreneurship, por el emprendimiento social, junto, fue en el WEF, en el Foro Económico Mundial, y Motsepe Foundation, que tú me vas a explicar un poquito más cuáles son y el carácter que tienen estas dos fundaciones, pero por una parte te han reconocido a ti por impulsar la innovación educativa en toda América Latina, trabajando con educadores jóvenes e instituciones públicas, creando modelos de aprendizaje inclusivo que refuerzan las habilidades, la colaboración y la participación cívica en sociedades en rápida evolución. Súper interesante el premio, y ya había sido premiada precisamente por esta aplicación Aprendo Lab. Súper innovadoras los trabajos que estás realizando, Ana. Y primero quiero que me cuentes, y luego vamos a entrar de una en Aprendo Lab, porque además es un dato que tenemos que entregar a toda nuestra comunidad, ¿no es cierto? ¿Qué sientes por estos reconocimientos que has recibido? ¿A qué los atribuyes? Bueno, muchas gracias por la pregunta y por las felicitaciones. En realidad yo recibo estos premios y la Fundación Reimagina recibe estos premios con mucha gratitud al conjunto de fundaciones, profesores, comunidades educativas con las cuales trabajamos. Ahí tú mencionabas el carácter colaborativo. Es decir, estamos en una educación en emergencia, con muchas urgencias de aprendizaje, pero también estamos mirando el futuro. Uh-huh. Y un futuro que ya se nos vino encima por lo demás. Nos damos cuenta también que son desafíos complejos, que uno solo no lo puede resolver. Ya que hay una mirada colectiva, colaborativa, que se dice fácil, pero es difícil llevarla a cabo. Yo creo que esa es otra razón por la cual se reconoce el trabajo que hacemos en Reimagina. Y finalmente porque la educación no es un ámbito que uno lo resuelve con un solo proyecto o con una sola respuesta. Es decir, cuando uno habla de la visión integral 360, quiere decir que estamos mirando lo que pasa dentro de la sala de clases siempre, pero también lo que pasa en la comunidad. ¿Qué pasa con la política educativa? Entonces, ese movimiento hacia unos proyectos, iniciativas como Aprendo Lab, que son asociativos, colaborativos, con profesores de América Latina, en donde los contenidos además son muy novedosos y muy pertinentes para estos desafíos, y en donde la tecnología es inclusiva. O sea, la tecnología está al servicio de comunidades que no tienen mucho acceso tecnológico, a profesores que no pueden pagar banda ancha. Entonces, creo que esa mirada también ha sido importante mantenerla y no ilusionarnos con la tecnología tan sofisticada. Perfecto. Es una muy interesante conversación, porque hoy en día, y lo hemos tenido también en las conversaciones en los capítulos pasados, que ustedes pueden revisar también a través de la playlist de Plaza ADN en el YouTube de Radio ADN. La conversación entre tecnología buena o mala, cómo usarla a favor y no en contra, regulaciones, por ejemplo, para el uso de tecnología o plataforma digital en el caso de los niños y niñas. ¿Cuál ha sido la experiencia tuya respecto del uso de la tecnología y cómo te puedes situar en esa conversación? Qué interesante la pregunta, porque me estaba dando cuenta que yo abandoné deliberadamente la idea de que la tecnología es neutra. La tecnología no es neutra. Y además, si no la apropiamos, no la usamos, no la incentivamos con propósito, es menos neutra aún. Entonces, yo creo que en la primera fase, cuando teníamos internet, redes sociales, pensábamos que no hace nada la tecnología, al menos que uno le dé ese sentido. Uh-huh. Y la verdad es que cuando uno programa, diseña, construye plataformas, contenidos digitales, hay una intención. Entonces, lo que yo he ido aprendiendo en el tiempo, y un poco también con el equipo de Reimagina, es que tenemos que trabajar como en dos niveles. Uno, en diseños, en creaciones, mucho más sensatos, más cercanos a las necesidades de los profesores, entendiendo muy bien cómo aprenden hoy día los niños y las niñas, que requieren más concentración, pero resulta que la tecnología desconcentra. Te voy a dar un dato, el 70%
de los estudiantes en Chile, según PISA, se desconcentra. Y desconcentra a su compañero con los celulares. O sea, eso es Chile hoy día. Entonces, eso no es neutralidad. Eso es un factor importante. Lo que sí nosotros podemos dejar de hacer es verlo distanciadamente y trabajar ahí con los profesores, con la educación cívica digital, con las familias, por cierto, y con los desarrolladores también. Entonces, mi mirada, yo creo que la organización también lo hemos ido incentivando así, es tener una posición crítica, pero también constructiva. Pues, o sea, no solo decir esto se nos puede llevar el mundo, pero cómo trabajamos con los distintos niveles del sistema, profesores, sostenedores, quienes hacen las políticas educativas también, y no tan separado como ha estado hasta ahora del mundo de desarrollo tecnológico del pedagógico. Hay una brecha enorme y yo creo que ahí organizaciones, fundaciones como Reimagina y soluciones como Aprendo Lab, que justamente es sobre lo cual estamos conversando, tratan de unir mejor la demanda que hay en la escuela, la demanda pedagógica, con estas soluciones digitales y no al revés. O sea, solo para terminar una idea, algo de lo que hemos aprendido también es no se puede llegar al mundo educativo, a la escuela, al profesor, en la última milla. Ese ha sido el error permanente. O sea, tengo una buena solución tecnológica educativa y cuando la pongo en juego en una sala de clases no funciona. Y ya pagamos un montón de recursos, invertimos un montón de horas capacitando y no encaja. ¿Por qué? Porque la demanda se ha olvidado al momento de diseñar. Perfecto. O sea, los profesores, las profesoras deben estar integradas en el diseño desde el inicio. Te juro que vamos a hablar de Aprendo Lab, porque para eso vinimos, pero dijiste cosas que me parecen muy interesantes y quiero ahondar un poquito en esa discusión. Cuando tú hablas de que el 70% de los niños y niñas en Chile se desconcentra según el informe PISA y desconcentra a los otros, ¿es un problema de los niños y niñas individual o hay algo que hay que regular porque son las propias tecnologías las que están provocando esa desconcentración? O sea, es un problema del el mal uso de la tecnología. O sea, es fuera de un espacio que no, o sea, se está dando dentro de un espacio que no amerita introducir un teléfono en una sala de clases si no es para usarlo junto al profesor. Ya. Por ejemplo, tenemos excelentes ejemplos en Chile de otros emprendimientos sociales y muy buenos. Lab4U, por ejemplo, que utiliza celulares como laboratorios de química o de física, guiado por un profesor. O sea, ahí es más, uno alcanza a ver que la brecha se puede reducir en aprendizaje. El problema es que hasta ahora no había un protocolo para los colegios. Recién se ha publicado hace poco tiempo una directriz, una sugerencia al Ministerio de Educación de cómo utilizar los celulares en la sala de clases. Perfecto. ¿Y te parece que basta con esa directriz o sugerencia? No, para nada. Okay. Acá hay como varios elementos. Uno, educar y educar con la familia. Las familias no pueden quedar afuera. O sea, los colegios, las escuelas, los liceos tienen que trabajar con las familias, ponerse de acuerdo. Si es que hay que regular en la casa, por supuesto es libertad de los padres, pero si no conocen el riesgo o los mecanismos para poder ordenar en su casa el tiempo, por ejemplo, no durante la comida, eso lo va a decidir cada papá y cada mamá. Pero uno puede ir como en el fondo educando desde ahí. Segundo, no hay tecnología que pueda superar la capacidad de un profesor. Eso de que los va a reemplazar, no tenemos evidencia de que reemplace un profesor. Puede complementar cosas que hacen los profesores y por lo tanto, a más tecnología en un colegio, mientras más introducimos tecnología, más tenemos que capacitar a los profesores. Y ahí otro dato. Talis, que es una encuesta que hace también a nivel internacional, comparando a los profesores de varios países, los de Chile declaran en el 80% que utilizan inteligencia artificial, los profesores. Pero ese mismo 80% dice, nunca hemos tenido la suficiente capacitación. Es decir, solos, bastante autónomos, pagando muchos recursos también por cursos online, sin una directriz. Entonces, estamos en ese momento en el cual nos llega una tecnología, ya sea inteligencia artificial, más celulares, internet,
que pueden ser muy beneficiosos. Y yo veo que hay evidencia de que puedes tener, por ejemplo, tutorías a través de WhatsApp y estás cerrando brechas para la lectura. Eso es verdad y es real, pero lo tienes que intencionar, porque así como tienes mejoramiento en la lectura utilizando una tutoría a través de chat, tienes al 70% de los niños que se distrae. Tengo dos preguntas sobre eso mismo. Una que queda pendiente todavía respecto del dato del 70%, pero a propósito de lo que dijiste, no basta solo con la directriz, hay que regular, las familias sabrán si regulan. Yo pregunto directamente sobre si crees que hay que legislar sobre el uso de celulares dentro de los colegios, considerando que hay un par de legislaciones que ya están dando vuelta, algunas aprobadas en el mundo en otros países, como primero, la prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años o la prohibición del uso de celulares dentro de los colegios. ¿Te parece que hay que legislar? Quizás no lo mismo, pero sí respecto de cuándo y cómo se puede usar un teléfono celular dentro de un colegio. Yo sí creo que hay que legislar. Lo que no podemos hacer es solo pretender que legislando el uso o las edades de uso vamos a resolver el problema. Porque esa legislación que se pasó en Chile de prohibir los celulares en la sala de clases no va acompañada de la capacitación de los profesores, ni de los recursos para que el mismo director o directora de la escuela pueda hacer una campaña en que pueda informar mejor a sus padres o apoderados. Entonces, más que satanizar la ley que hoy día prohíbe el uso de celulares en Chile y de redes sociales próximamente, porque hay evidencia que desconcentra, que los niños dejan de jugar en el patio a la hora del recreo. Eso es real, hay datos. No hay que ponerse ciego frente a ese impacto, pero es insuficiente. Y por otro lado, creo que nos vuelve a decir esta conversación que en la medida en que nosotros reforcemos las capacidades educativas de los padres, de los apoderados, de los directivos, que nuestra sociedad en Chile vea que el buen uso tiene mejores resultados que los de hoy día, yo creo que se puede avanzar mucho. Lo que no podemos es quedarnos como en esta cápsula de restricción y de cerrarle la puerta a la tecnología a la sala de clases. No podemos cerrarle, porque si no, lo que va a pasar es que vamos a aumentar una brecha, ya no de aprendizaje, sino de acceso a una tecnología que hoy día en los trabajos, en la democracia, en la manera como participamos, es muy importante. Entonces, claro, no es solo prohibir. O sea, es como cuando se hacía educación cívica, que uno aprende de leyes, de constitución, de poderes públicos. También es necesario educar en el desarrollo de estas tecnologías que los ciudadanos van a, una vez que salgan de colegio, seguir ocupando. Si es que se llega a prohibir, por ejemplo, completamente el uso y no se acompaña. Y la segunda pregunta, y de ahí nos sumergimos a Aprendo Lab y a la experiencia de Aprendo Lab, tiene que ver nuevamente con ese 70% que me dice. Y mi pregunta puntualmente iba, y tú que te dedicas a la investigación en tecnología educativa y has tenido la oportunidad de conocer cómo funcionan las plataformas digitales, es si es una responsabilidad, por ejemplo, de los padres decir no puedes llevar el celular al colegio, o de los colegios decir no se puede llevar el celular al colegio, y así ese 70% se va a dejar de desconcentrar, o las redes sociales están siendo diseñadas o tienen diseños para capturar esa atención, para desconcentrar. Entonces, de alguna manera, la lucha es desigual. A ver, yo creo que hay como dos dimensiones. Uno, los proyectos educativos de las escuelas y los colegios tienen que estar alineados a la comunidad a la que atiende. En sencillo, los padres tienen que coincidir con la visión del colegio en donde ponen a sus hijos. ¿Ya? Hay unos que, por ejemplo, les gusta mucho más todo el trabajo fuera de la sala de clases, más vinculado al medio ambiente, más Montessori, ya está bien. Yo creo que esa es una libertad que tienen que tener los padres para poder escoger el colegio y la escuela, y la escuela pública debiera poder dar esas opciones también, ojo, porque hoy día eso no es así. Y por otro lado, hay colegios, hemos visto subvencionados, públicos también, que utilizan mucha tecnología y la utilizan bien. Por lo tanto, yo creo que ante tu pregunta no es responsabilidad solo de los padres, es de un mayor diálogo entre los apoderados, la escuela propiamente tal,
Y por supuesto la política educativa que tengamos. ¿Y por qué quiero decir eso? Porque yo creo que un problema grande en Chile es que no nos hemos puesto de acuerdo en para qué estamos educando. Y aquí uno no está educando solo para el mundo del trabajo, está educando también para ser mejor ciudadano, desarrollarse humanamente, éticamente. Entonces, esa responsabilidad no es solo del colegio, pero hoy día la escuela, el colegio, el liceo, tiene en particular un rol de poder asegurar que al interior de la sala de clases los niños aprendan. Y ahí quiero ir a tu otra pregunta. O sea, hay evidencia de que las redes sociales sí generan no solo distracción, sino también adicciones. Adicción al tiempo, a mirar, bueno, hay toda una cosa más psicológica que yo no soy experta, pero he podido leer un poco de estas identidades que uno va desarrollando. Entonces, sí me parece que el espacio educativo tiene un poco que no solo blindarse, sino también saberlo utilizar. Y ahí hay un tema generacional muy marcado. Los niños que se educaron antes de la pandemia no tienen las mismas consecuencias que los que lo hicieron durante la pandemia. ¿Por qué? Porque tuvieron más acceso a la tecnología y a los celulares y estaban más encerrados y su socialización fue a través de las redes sociales. Esos niños en pandemia, las estadísticas nos muestran que tienen mucha más ansiedad, mayores desafíos socioemocionales. Entonces, como para resumir, Lucía, yo creo que el error que hemos tenido en educación es pensar que la educación es un problema solo de la escuela y del ministerio, cuando en realidad aquí hay medios de comunicación, familias, Estado, empresas privadas que desarrollan las mismas tecnologías. Y eso es un acuerdo país o una conversación país que tenemos que avanzar mucho más. Claro. Y es la que estamos viendo, y lo acabamos de comentar hace un poco, sobre cómo estamos entrando a la tecnología hoy con poca sin regular mucho. Claro. Dejando que pase. Dejando que pase, muy ingenuos. Y ya tenemos demasiada evidencia para darnos cuenta de que necesitamos contener esa conversación y no solamente dejar que pase como si fuera algo inevitable. Hablemos de AprendoLab. AprendoLab, que es también un proceso de desarrollo muy colaborativo, y eso es súper interesante. ¿Cómo fue que se desarrolló? Estamos con Ana Rad, fundadora de Reimagina, y de esta aplicación que gana un premio. Quiero dar algunos datos, ¿no es cierto? Te ganas este premio en Dubái, ¿no? Te lo entregaron en Qatar, efectivamente. Hubo más de 400 postulaciones y AprendoLab fue el único proyecto latinoamericano en llegar a la final. Súper interesante. ¿Cuáles son las características de AprendoLab? Bueno, justamente AprendoLab nace en pandemia, cuando tenemos a los profesores sin acceso a la sala de clases, pero con tres grandes desafíos. Uno, ¿cómo sigo educando a través de la tecnología? Que en Chile ya lo vimos, o sea, no había acceso a Internet, pero tampoco había conocimiento de cómo sacarle partido a el computador, las plataformas, en fin. Y había que seguir avanzando. En segundo lugar, docentes que se vieron con el desafío socioemocional de los niños. Toda esta ansiedad de la cual estamos hablando, el estar encerrados. Y tercero, un desafío más que en ese momento también apareció con mucha fuerza esta mirada de una educación que no solo es académica. La pandemia nos mostró muy claramente que estábamos haciendo crisis educativa porque no solo estábamos dejando a un lado los aprendizajes básicos, lectura, matemáticas, ciencias, sino también el desarrollo de habilidades que hoy día son fundamentales, pensar críticamente, desarrollo profundo, en fin, de pensamiento profundo. Entonces, nace, en esa época se llamaba Aprendo en Casa. Después le cambiamos el nombre porque queremos ir a la escuela, no quedarnos en la casa. Se llama AprendoLab, y lo que hicimos fue conectarnos, Reimagina, junto a más de 80 organizaciones sin fines de lucro que están enfocadas en educación. Algunas hacen clases para profesores, otros eran museos, por ejemplo, otros eran centros de ciencia, o sea, una variedad de organizaciones que tenían excelentes contenidos listos para ser distribuidos digitalmente y que fueran útiles para la realidad de nuestras salas de clases. Y eso nos permitió en 7 países llegar aproximadamente a 1.800.000 profesores a lo largo de América Latina. Volvimos a clases, apareció la inteligencia artificial. Y nos dimos cuenta ahí
y ahí nace AprendoLab ya con este cambio de marca y tal, que lo que nosotros teníamos publicado no le servía todo a todos. Y la inteligencia artificial es una maestra en hacer una buena conexión entre y personalización entre lo que tú necesitas y yo necesito y lo que este gran centro de recursos entrega. Entonces, hoy día AprendoLab es una herramienta para el desarrollo profesional de los profesores a lo largo de América Latina, que les permite desarrollar contenidos, sus habilidades, conocer temas de manera muy sencilla, microaprendizaje, o sea, muy rápido, lo pueden utilizar en la micro, lo pueden utilizar en la hora de descanso, pueden utilizar la herramienta mientras están en una reunión entre profesores y poder diseñar algo juntos. Y a mí me parece que no es menor, que es en español y gratis. Súper bueno. ¿Cuál es la diferencia entre el uso de la inteligencia artificial abierta, ChatGPT y otras, DeepSeek, en fin, y AprendoLab? Bueno, básicamente porque AprendoLab lo que hace es decir lo que tú necesitas aprender, desarrollar, conocer como profesor, de acuerdo a tu perfil. Entonces nosotros te vamos preguntando, ¿cuáles son tus desafíos? Por ejemplo, tengo poca tecnología, mucha tecnología. Mi desafío es la contención de mis estudiantes o que presten atención. Mi desafío puede ser lenguaje y el tuyo ciencias. Tengo 2 horas al día o 5 horas al día. Y según ese perfil que se va alimentando a medida que tú vas entregando la información a la plataforma o a este agente digital, te va entregando una ruta formativa. Entonces, no es algo que yo voy, capturo y me voy, sino que sigo un paso. Nosotros basamos todo este diseño en también ciencias del aprendizaje. Cómo uno aprende mejor, como profesor también, es siguiendo los distintos pasos. Y nuestros pasos son 3. Conocer, profundizar y practicar. Pero, Ana, además yo me imagino, porque uno ya sabe que las inteligencias artificiales que están disponibles, que son las más conocidas, las más masivas, sacan su información de recursos que están disponibles en todo el planeta sin distinción de academia, evidencia científica, ¿no? Y hay varios ejemplos respecto de información errada que ha entregado y que al final está todo el rato tratando de consentirte y decirte sí, en realidad tú tienes razón. En el caso de AprendoLab, los recursos además, me imagino que se basan en la propia investigación que ustedes habían capturado y de alguna manera proviene de evidencia educativa. Claro, provienen de estas 80 y más organizaciones, fundaciones, que ellos son los creadores. Es una selección, nosotros utilizamos el término curaduría de recursos educativos. Por ejemplo, una práctica muy común, la que más genera la ruta de aprendizaje en los profesores, por lo menos en Chile, cómo desarrollar aprendizaje basado en proyectos. Y nosotros tenemos como socio a una organización como Fundación 2020 que desarrolló esa metodología y la probó en escuelas reales. No es que se la inventó. Tenemos a una fundación en México que se llama Mexicanos Primero, que también aplicó. Entonces, nosotros estamos entregando en este grupo de recursos educativos prácticas, recomendaciones, materiales. No estamos reemplazando un sitio oficial de currículum, porque para eso está el sitio oficial del currículum y para eso está ChatGPT. Nosotros estamos para desarrollar las prácticas de los profesores, cómo mejorar su desarrollo profesional, de acuerdo también a lo que nos van diciendo los mismos profesores. Y eso es lo interesante y es lo que me encanta de la inteligencia artificial regenerativa, que va aprendiendo de sus propios usuarios. Entonces, nosotros hemos creado un modelo bastante ético, con bordes, con marcos éticos de uso de datos, pero sobre todo de decirle a la inteligencia artificial que hay cosas en donde ya no puede entrar a preguntar. Y te voy a poner un ejemplo, creo que en algún momento lo conversamos. Por ejemplo, puede haber un profesor que esté interesado en desarrollar el bienestar socioemocional de sus estudiantes al inicio de la clase, porque es muy importante que estén todos como dispuestos al aprendizaje. Hay ciertas preguntas que tú no puedes hacer. Y nosotros le decimos, este ámbito, este dominio de la vida privada tú no vas a preguntar, porque
Por ejemplo, para un profesor que está en Chile, en una comunidad rural, es muy distinta a la de un profesor que está en Ecuador, en un espacio sitiado por la violencia, al de México, que está en la mitad de Ciudad de México. Entonces, eso también nos va dando como mucha seguridad y como proyección de que Aprendo Lab tiene a sus usuarios y a su ecosistema de organizaciones y a sus propuestas educativas bastante como cuidadas. Tan importante. Está llegando a toda Latinoamérica, está disponible a toda Latinoamérica, pero nosotros somos no solamente estamos llegando a través del canal de YouTube a comunidades fuera de Chile, en Chile también estamos presentes en todo el territorio nacional como Radio ADN, así que ya que nos están escuchando, sepan o entréguenle este dato también a profesores, profesoras que ustedes conozcan. Está disponible, primero, para toda la comunidad educativa, incluye funcionarios, directores, en fin, además de profesores. Tú dices, es gratis. ¿Cómo se puede acceder? ¿Dónde se puede acceder? ¿Y para qué tipo de educadores está destinado? ¿Desde la primera infancia hasta estudios de posgrado en general? Cuéntanos eso para poder entregar ese dato. Está disponible en aprendolab.org y a través del App Store para bajar el app propiamente tal, tanto para Android como para iPhone y otras variables. Se baja gratis, el contenido es gratis, las rutas son gratis. Nuestro modelo de financiamiento son donaciones que hacen a la Fundación para poder hacer estos desarrollos. Por eso era importante lo de Qatar, porque lo que nos dio la Fundación Qatar, por ser finalista de ese concurso, es un financiamiento para desarrollar más inteligencia artificial. Entonces, esa parte nosotros la tenemos cubierta siempre con aportes de empresas o de fundaciones o de filántropos que quieran hacer que esta herramienta llegue a más lugares. Entonces, está pensado principalmente para el desarrollo profesional de profesores. Como es latinoamericano, es muy importante que se identifiquen como profesor o profesora del país que le damos las opciones, que es toda Latinoamérica, porque le vamos diciendo a la inteligencia artificial qué necesita el profesor de Chile que no necesita el de Ecuador. O sea, hay ciertos énfasis curriculares y como de país. Los directivos y quienes dirigen las escuelas también lo usan, porque hay ciertas como rutas que son bien generales para dentro y fuera de la sala de clases. No está tan pensado para los apoderados y definitivamente no para los estudiantes. Perfecto. Nosotros tomamos una decisión que era basado en algo que también quiero traerte la evidencia, que toda la evidencia nos dice que el mayor factor para que mejoren los aprendizajes en los niños son los profesores. No hay otro factor que mejore eso. Entonces, en la medida en que reforzamos a los profesores, los niños van a aprender más. Entonces, es un llamado principalmente a docentes que hoy día están en básica y media. Hay algunas rutas que primera infancia lo podría tomar, el desarrollo socioemocional, por ejemplo, pero hay una concentración básica y media por un tema del tipo de organizaciones con las que trabajamos. Queremos avanzar más en técnico profesional y primera infancia. Nos gustaría avanzar más ahí. Sí, pero no universidad. Muchas gracias, Ana Rad, directora de Fundación Reimagina y creadora de Aprendo Lab, esta aplicación para docentes premiada en este Mundial de Educación realizado en Qatar y además recientemente reconocida como la Emprendedora Social 2026 en Davos, en el WEF, en el World Economic Forum por la Schwab Foundation for Social Entrepreneurship. Muchas gracias por estar acá. Felicitaciones por lo que estás haciendo y también esperamos que este dato le llegue entonces a todas las y los profesores de Chile y de Latinoamérica que nos están viendo. Un abrazo. ¿Sabías que Generadoras de Chile desarrolló una herramienta única para medir impactos sociales que tú puedes utilizar en tu propio proyecto? Bueno, Generadoras lanzó un manual para sus empresas asociadas con el objetivo de promover herramientas para un mejor diseño, monitoreo y evaluación de los programas sociales que las empresas implementan en los territorios donde se insertan sus proyectos. La herramienta facilita una evaluación clara, autónoma y estandarizada, alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, cuyo objetivo
final es que los programas tengan un impacto concreto y real en el bienestar de los territorios y sus comunidades. Encuentra este manual y úsalo en www.generadoras.cl. Si tu empresa tiene que cumplir con la ley REP o quiere colaborar con su comunidad en la disminución de la basura que llega a los vertederos o al océano, pero no sabe cómo, bueno, necesitan a Recifast. Recifast es una empresa de soluciones innovadoras y sustentables en manejo de residuos y logística comprometida con el cuidado del medio ambiente. Además, tienen el RepTrack, una planta de reciclaje móvil única en Latinoamérica que se traslada para realizar la recolección y compactación de residuos en el lugar donde se generan. El reciclaje es más limpio, fácil y eficiente. Además, educativo. Más información del RepTrack y de Recifast en recifast.com. Revisa otras conversaciones sobre diálogo y cooperación, sostenibilidad y multilateralismo en esta playlist de Plaza ADN en el YouTube de Radio ADN.